Y en la entrevista principal vamos a conversar con alguien que es de la casa, Marta Lagos, que es la probablemente encuestadora, probablemente la primera encuestadora que hiciste encuestas en toda América Latina desde Chile. El Latino Barómetro, tienes Mori también que... Vamos a cumplir 30 años. Mira, 30 años. 30 años. Bueno, y quería invitarte, Marta, porque se nos acercan elecciones. Y cuando se acercan elecciones, empiezan los estados de ánimos de la población y de los distintos partidos y de las distintas instituciones a empezar a manifestarse. Y te quiero preguntar primero, ¿has notado alguna cosa fuera de norma en términos de lo que la opinión pública está pensando, ya sea a través del gobierno o de la oposición y los distintos candidatos? Han aparecido varios. ¿Cómo está, por lo menos hasta ahora, en las cuentas antes de que tengamos la planilla de todos los candidatos formales y de cuáles van a ser eventualmente las coaliciones que se van a formar? Bueno, yo diría, fuera del desorden de la élite, que es evidente, de los partidos y de las disputas que hay, lo que sobresale es que yo creo que a la política le van a dar una patada de proporciones. A ver, ¿qué significa que la política le den una patada? No, le van a dar a la política una patada. En el sentido de que yo creo que la política se ha comportado mal. No ha cumplido con las expectativas de la gente, eso de todas maneras. Pero no solo el gobierno, sino este es un tema de la gestión política, del quehacer político. O sea, ahí te entran las dos frustraciones de la nueva Constitución y todo. Todo. Entonces, aquí hay una declive, ¿no es cierto?, de la capacidad de la política de producir política. Porque la política lo que está produciendo en este momento son controversias, no está produciendo política. La política es acción, son hechos. Y lo que vivimos es una política de controversia, que son palabras. Eso no es política. Entonces yo creo que la población no tiene por qué saber estas diferencias ni los conceptos, pero se da cuenta de que las cosas no suceden. Entonces la ausencia de acontecimientos políticos que contribuyen, ¿no es cierto?, a transformar la sociedad, la vida, la economía, etcétera, es muy evidente. Estamos en una parálisis. Estamos en una evidente parálisis. Bueno, desde luego tenemos una parálisis parlamentaria. O sea, la reforma de pensiones es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de que aquí no hay acuerdo. Mira, se dice mucho que en el caso francés, los franceses eligieron una dispersión del voto que impide la formación de gobierno. Eso se llama un parlamento bloqueado. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un sistema, no tenemos un sistema parlamentario, tenemos un sistema presidencial, pero también tenemos un parlamento bloqueado porque no se ponen de acuerdo. O sea, en la medida que no se ponen de acuerdo, está bloqueado. Ahora, no existe técnicamente ese concepto para un sistema presidencial, pero de facto es lo que estamos teniendo. Sí. Ahora, ahí yo lo he dicho varias veces, entra a jugarse esta variable que a veces es central, que dice, ¿por qué una oposición de turno, en este caso la oposición de derecha, por qué habría de darle votos para que los aplausos se los saque el gobierno con una reforma de pensiones? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no dilatar? ¿Por qué no esperar a otras elecciones? ¿Qué sentido tiene darle los votos ahora y que el gobierno del presidente Boric sea el actor fundante de una reforma previsional? Esperemos. Por eso llevamos 10 años esperando, porque hasta el momento no ha habido una mayoría. No ha habido generosidad por ningún lado. No solo, o sea, un tema es la generosidad, la otra es la mayoría. O sea, tenemos un sistema político que no está funcionando. Entonces, tuvimos 2 intentos fallidos de constitución porque el sistema político no estaba funcionando. Pero no porque haya fallado eso va a empezar a funcionar el sistema político. Y lo que hemos tenido después de diciembre del año pasado, cuando se eligió de nuevo, se rechazó la Constitución,
es que el sistema político no funciona. Oh, surprise. Y fíjate que surgió un tema de la Constitución del 80 que de nuevo está dejando la controversia, que es el tema, ¿no es cierto?, de que los extranjeros, sin tener la nacionalidad, tienen derecho a voto. Eso es una anomalía, o sea, no existe prácticamente en ninguna otra parte del mundo. Tengo entendido que en España hay una figura similar. Yo he vivido muchas veces 5 años en un país, no porque haya vivido en ese país voy a ser parte de ese país, voy a ser un nacional de ese país, porque el voto tiene que ver con una nación, con un territorio, con una república, con una identidad. Tú le das voto a alguien y estás suponiendo que esa persona tiene esas características respecto de arraigo, claro. Un arraigo, ¿no es cierto? El voto es soberano respecto de una nación. Esa nación es una república en un territorio, en eso consiste nuestra democracia. Entonces tú le das el voto a esa persona y esa persona es pasajera, como yo fui pasajera en otros países. ¿Y qué estás haciendo? Oye, pero que hay una situación que se está dando, Marta, que está todavía un poco en ciernes, pero ya empezaron a salir voces, particularmente de sectores, yo te diría, de derecha más dura, que empezaron a decir, oye, pero si es bueno que de repente los inmigrantes voten y que los inmigrantes ya llevan algún tiempo, démosles la posibilidad. Esto yo pienso, entendiendo que ellos se vienen arrancando de una dictadura de izquierda en Venezuela y que por lo tanto aquí votarían otro signo. Bueno, se dice que hay un informe, ¿no es cierto?, que se le entregaron a algunos personeros de gobierno, donde en este informe se diría que estos inmigrantes con derecho a voto estarían votando, ¿no es cierto?, en contra de la izquierda. Y que eso es lo que llevaría a esta controversia de que, ¿no es cierto?, no se le daría voto obligatorio a esta gente. Ahora, yo creo que eso es de una ingenuidad electoral brutal, brutal, porque no existe homogeneidad en el voto. Nosotros tenemos una tremenda heterogeneidad de los migrantes, de dónde vienen, a dónde están instalados, su nivel socioeconómico, el nivel de su éxito en esta sociedad. O sea, y cada una de esas personas tiene distintos motivos para votar de distintas maneras. Suponer que esa gente vota mayoritariamente para un solo lado es no saber lo que pasa con los migrantes en otras partes del mundo. En ninguna parte del mundo tú vas a encontrar. Tú encuentras el voto musulmán en Francia, encuentras el voto turco en Alemania, o el voto español en Alemania, etcétera. Pero no vas a encontrar que ese voto vota siempre de la misma manera. Entonces, yo creo que hay una ingenuidad electoral ahí de parte de los que están tomando las decisiones, y esa ingenuidad electoral tiene que ver también con nuestro sistema. Nosotros, fíjate que una de las cosas que a mí me da más envidia es que la noche de la elección en Inglaterra, 3 horas después, es decir, a las 5 de la mañana hora nuestra, y que habían dado los resultados, los datos individuales del resultado de la elección inglesa estaban disponibles al público. Y habían académicos que a esa hora ya estaban analizando los datos. Entonces empezó una seguidilla, ¿no es cierto?, de resultados analizados por personas que entienden y que conocen el sistema electoral, que podían empezar a explicar lo que había pasado. Nosotros no podemos hacer eso. Pero nosotros tenemos un CERVEL que es bastante eficiente. Nosotros tenemos un CERVEL que publica el resultado de las mesas. Sí, de las mesas. No resultados individuales. Y eso es como... ¿Qué es un resultado individual para ti? Por ver si el resultado tuyo y el mío son resultados individuales. Si tú publicas el de la mesa, son 300 personas. Entonces, las conclusiones que yo puedo sacar de la heterogeneidad de las 300 personas es bien distinto que las conclusiones que puedo sacar si te puedo analizar a ti y a mí. Entonces, claro, existe... O sea, cada persona que votó tiene su voto. Ahora, tú no puedes identificar a la persona, pero puedes identificar características de la persona, ¿no es cierto? Que vive en un lugar, que tiene tal edad, que tiene tal... ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes hacer un análisis de lo que sucede electoralmente. Nosotros no podemos hacerlo, y por eso que se inventan estos mitos. ¿Te acuerdas que se había inventado el mito
y por eso no querían darle voto, la derecha no quería darle el voto de la gente que vivía en el extranjero a la izquierda, porque suponían que todos los gallos que vivían en el extranjero iban a votar izquierda, cosa que tampoco fue así. Y durante una década o 15 años le negaron el voto del extranjero a la izquierda por ese motivo que terminó siendo no cierto. O sea, tú no puedes tener un sistema político desarrollado si no puedes investigar el sistema político. Lo mismo pasa con las elecciones francesas. Tú te puedes meter en este minuto, ¿no es cierto?, a Holanda y bajar la base de datos de todos los holandeses que votan con su dirección correcta, no como el CERVEL, que tiene la mitad de las direcciones que no son correctas. Entonces, vamos a la política. La política no funciona bien porque no tenemos inversión en política, ¿no es cierto? Estamos con una política malograda. O sea, teníamos un sistema político que funcionaba mucho mejor que lo que está funcionando ahora. No solo porque tenemos 22 partidos políticos, sino que porque estamos en la política de las palabras y no en la política de la acción. Estamos en la política de las controversias. Entonces un señor lo echan de un partido y se arma un tremendo barullo porque ese señor se pone a criticar, imagínate tú la novedad, se pone a criticar al señor que lo echó. Pero obvio. ¿Y cómo entiendes tú, por ejemplo, dentro de esa lógica, algo que ha sucedido mucho en Chile, que son la formación de coaliciones de gobierno, y que normalmente siempre habían algunas, qué sé yo, raspaduras y cosas así, pero se mantenían bastante bien. Y ahora aparecen esta discusión con el Partido Comunista por la entrada en Villa Francia, de los carabineros, que además encuentran armas ahí. ¿Qué tan frágil sientes tú que es la coalición del actual gobierno? Bueno, desde luego, el Partido Comunista sigue teniendo 4 ministros en el gobierno. Sí. Ninguno de los 4 ministros ha dicho que se va, ni tampoco el Partido Comunista ha dicho que va a retirar a su ministro. Por lo tanto, técnicamente no existe ninguna crisis. Ahora, un montón de gente del Partido Comunista que no tiene cargos en el Partido Comunista empezaron a reclamar por una cosa que había sucedido, ¿ya? Y quedó el tremendo barullo porque la gente no tiene derecho a reclamar. O sea, me parece que fue exagerado. Aquí una pataleta de alguien, se armó una tremenda trifulca, pero aquí pasó algo que nosotros no sabemos. O sea, ¿quiénes eran las personas que estaban en este lugar que allanaron? No cabe la menor duda que estaban ligadas a gente que conocía el Partido Comunista, porque si no, ¿por qué reclamaron? Yo no me compro la tesis de los derechos humanos y que era el comedor comunitario, porque se han allanado demasiadas cosas en estos 2 años como para que ese sea el lugar donde reclaman. ¿Por qué no reclamaron por todos los anteriores? No es la primera población que se reclama. Oye, perdón, no solo eso, sino que han incluso obligado a la destrucción de casas de poblaciones, allá en Antofagasta, etcétera, etcétera. Nadie reclamó por eso. Entonces, aquí pasó algo que no sabemos. Y por eso que reclamaron tanto. Sí, yo creo que yo no creo que haya una crisis del Partido Comunista. Ahora, yo entiendo que el presidente del Partido Comunista fue a La Moneda y salió diciendo que estaba todo bien. Es decir, sus ministros, y a la Camila Vallejo, defendiendo al gobierno, no al Partido Comunista. Entonces, por eso digo, aquí hay unas controversias de palabras que no son acción política, que hacen que la gente entienda que la política consiste en la controversia y no en la acción política. Sí, eso es súper interesante lo que tú planteas. Yo lo he planteado siempre de otra forma, pero que es exactamente lo mismo que digo yo. Los gobiernos empiezan a ser valorados en términos de su gestión cuando tú sales de tu casa un día y al frente ves que empiezan a aparecer cosas, ladrillos uno arriba del otro, y se empieza a crear algo. Pasan cosas. Tienes que ver físicamente que pasan cosas. Las palabras efectivamente crean realidad porque alguien, por ejemplo, ¿cómo no va a hacer una creación de realidad que va a costar probablemente, y te lo quería preguntar también, va a costar, pero que de repente en la cuenta pública se anuncia un proyecto de aborto legal y 2 semanas después haya toda una ponencia en torno a los sintientes que son los pescados y que juegan fútbol y que a eso no habría que abortarlos, digamos. Claro. Entonces,
da la sensación de que están confundidas, no solamente los sintientes, pero están confundidas la lógica de mirar los Efectivamente, problemas. yo creo que ese es el problema que tiene hoy día la política, que tú no puedes hacer política en función, en primer lugar, de la espontaneidad, porque esa intervención de esa diputada, ¿no es cierto?, fue una cuestión espontánea que nadie sabía que iba a suceder, ¿ah? Y que intervino enredando la agenda de un tema que era muy relevante, que es la ley de pesca. Claro. Entonces, tú dices, bueno, aquí no hay coordinación, aquí no hay proyección y aquí no hay congruencia. No hay congruencia. O sea, tú notas que dice, perfectamente, tú puedes estar, no puedes estar, ¿no es cierto?, a favor del aborto y después que no puedes hacer los pescados. No hay una congruencia. Tú no puedes decir, mira, todo el mundo tiene los mismos derechos y después decir los extranjeros no tienen derecho, o sea, no tienen que pagar multa. ¿Por qué? Porque yo prefiero que los extranjeros no voten porque me van a perjudicar a mí. O sea, me parece a mí que eso es la autodestrucción de la política. Entonces, no estamos haciendo cosas, estamos diciendo cosas. Y la gente está cansada de los dichos, está cansada de las controversias, está cansada de las palabras, está ansiosa de la acción. Y eso nos lleva a la posibilidad, y es lo mismo que pasó en Francia, ¿no es cierto?, de que toda la gente le diga a la gente, mira, ¿sabes qué más? Ándate, porque tú no vas a hacer nada. Yo me voy a ir con este gallo porque este gallo va a hacer algo. Y ese gallo va a ser un gallo de extrema derecha, va a ser un populista, va a ser un demagogo, va a ser digamos, una persona que va a estar afuera del sistema, que se va a ubicar afuera del sistema y va a patear el sistema. Bueno, convengamos una cosa que también lo he dicho varias veces, no cabe la menor duda que esta mezcla de candidatos que independiente. Oye, por y favor. candidatos que se convierten en términos en superhéroes porque ellos van a hacer todas las cosas de una forma blanco y negro, qué sé yo, y aquí paso bala, como dijo uno en Tolerancia Pena de muerte, cero, pero en fin. pena de muerte y todas las cosas. Bueno, pero eso está dando rédito. Absolutamente. La gente en varios países les está creyendo ese tipo bueno, de mira lógica. Francia. Claro, y por lo tanto está escogiendo a esos candidatos. Claro, porque la decepción que hay respecto de la política regular, ¿ya? Ojo que eso está pasando también en países en que ha habido prosperidad y donde, digamos, los países que más han crecido en la tierra, como el caso de Alemania. O sea, no necesariamente el haber tenido una democracia exitosa con un crecimiento increíble en el pasado te da pie para que tú dejes de hacer las cosas bien. Empezaste a hacer las cosas mal, te patearon. Por eso yo digo, en esta elección nosotros estamos siendo terriblemente ingenuos. En primer lugar, porque hay una cantidad muy significativa de candidatos independientes. Claudio Rego acaba de instalar una cuestión rarísima, ¿no es cierto?, su candidatura independiente apoyado por partidos. O sea, ahora los partidos son los secundarios y lo primario es el candidato. Si los partidos le están regalando el poder a un independiente que no pertenece a ningún grupo. Pero viene del riñón de la democracia cristiana. Está bien, pero ¿cómo funciona una democracia si todas las personas que están elegidas son apoyados por partidos pero no pertenecen a ningún partido? ¿Con quién negocias tú? O sea, a mí me parece bastante de locos esto, ¿te fijas? Porque están tan preocupados de ganar que no se dan cuenta de la figura que están inventando. O sea, ellos no tienen candidato y apoyan a un independiente. Yo digo, ok, partido más importante del gobierno apoya a un independiente, no pone candidato propio. Y perdón, tú ves en las candidaturas, por ejemplo, la Marcela Cubillos en Las Condes, independiente, ahora es independiente. Sí. ¿Ya?
Pero Entonces, bueno, pero es independiente porque no está, porque está bien. se desformalizó del partido, pero todo el mundo sabe que igual que Claudio Rego, Ya, pero en no términos son formales, personas que claro, piensan. pero no, está bien. Claro. En términos formales, ¿no es cierto?, no pertenecen a los partidos. Sí, no pertenecen a los partidos. ¿Qué va a pasar entonces en esta elección? Podemos tener el triunfo de los independientes. ¿Quiénes Sí. van a ganar más? ¿Los partidos o los independientes? Al paso que vamos, ¿no es cierto?, pueden ser perfectamente los independientes. ¿Y qué significa eso? Significa que para efectos electorales, para efectos del Parlamento, para efectos de los apoyos, los partidos se debilitan. Claramente se debilitan. Entonces vamos en el sentido contrario del que deberíamos ir. Nosotros deberíamos ir hacia el fortalecimiento de los partidos políticos. Pero los partidos están autoacusándose de lo mal que lo hacen al apoyar a un independiente, porque no tienen candidato propio. Sí, ayer estuvo Francisco Buenchumilla conversando y claro, y él planteaba un poco lo mismo, que él no estaba a favor de que se lo hubiese apoyado Claudio Rego porque él decidió retirarse del Partido Demócrata Cristiano y yo le pregunté, a ver, pero eso significa de que si es que ustedes, si es que hay alguien que no viene del partido, pero ha hecho bien las cosas, te pongo un ejemplo. ¿No hay ni una posibilidad de apoyarlo porque no forma parte del partido? ¿Para qué sirven entonces las coaliciones? Está bien, pero este señor no pertenece a ninguna coalición tampoco. No. Entonces, no, sí, evidentemente que cuando tú tienes el tema de que la política solamente la puedes hacer a través de coaliciones, tú puedes apoyar a una persona de otro partido Sin duda. por motivos de la coalición. Pero resulta que en este sistema, en esta elección particular, varias de las figuras prominentes que van a ser elegidas van como independientes. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Los partidos se autodescalifican. Sí. Ahora, ahí, bueno, tú tienes en el lado, en el sector de la derecha, que aparece la presencia de Evelyn Matei, muy fuerte. Sí. Lo único que falta es que vaya como independiente. Pero yo creo que no tiene ni una posibilidad de ir como independiente, porque la han apoyado desde la UDI bastante bien. Sí, pero ahora RN está diciendo que tiene que tener su candidato propio, que no Sí. sé qué, que no sé cuánto. Entonces a lo mejor si ella se sale y se funciona como independiente, entonces la gente de RN no se va a sentir tan, no sé, o sea, perdón, yo creo que los partidos se están disparando en el pie. Se están disparando en el pie porque en vez de fortalecerse, están debilitándose. Bueno, pero convengamos, sí, Marta, que esta situación de elecciones es por antonomasia el momento en que tú puedes hacer gallitos y ver qué tan grande y tan potente eres respecto a lo que tú creías frente a la ciudadanía. Y por lo tanto van a haber este tipo de situaciones bastante. Lo que pasa es que nosotros Ya, estuvimos o sea, gana acostumbrados Orrego, Orrego, va a decir Orrego, los votos míos son los votos del gobierno, ya, ok. Entonces, el día de mañana el gobierno quiere hacer algo, va a llamar a Orrego y va a pasar, los partidos van a ser irrelevantes porque va a llamar directamente a Orrego, ¿me entiendes? ¿Y los partidos dónde quedan? Entonces, se supone, ¿no es cierto?, que el sistema político funciona a través de estas instituciones que son los partidos que recogen las distintas demandas y que las interpretan y las llevan a cabo y las transforman en acción. Bueno, ahora no, ahora son las personas. Ya, pero déjame seguir escalando porque Sí. está entretenido. Tú tienes, por ejemplo, situaciones, ya te mencioné, Evelyn Matei. Ya. Que Evelyn Matei, acuérdate que en un momento dado que fue candidata, fue probablemente uno de los candidatos más maltratados por su propio sector. Claro. No. Con el quiotazo y Sí, toda y la última vez la sacaron también por que secretaría. pero está posicionado muy bien, etcétera. Está Rodolfo Carter, que dijo que tenía interés, pero en una de esas se presenta. En una de esas se presenta, ahora que estoy pensando, se puede presentar como independiente. ¿Por qué no? Por supuesto. Claro. ¿Qué pasa con Michelle Bachelet? Michelle Bachelet no va a ser candidata. ¿Tú crees que no? No. Puede perder. Bueno, ya perdió una vez también. No, o sea, a ver, en primer lugar, mira, en América Latina no ha habido
El único que intentó, que fue 3 veces, fue el presidente de República Dominicana, que intentó hacerlo una 4ª vez y se le rompió el partido y qué sé yo. Pero no hay presidentes que hayan sido elegidos 3 veces. Sí. Pero ahora, lo intentó, o sea, Evo Morales fue elegido 3 veces consecutivamente, la 3ª vez bien forzado y la 4ª vez se produjo un golpe de Estado. Sí. ¿Ah? Lo mismo le pasó a Rafael Correa. A los países que han tenido un presidente 3 veces, Uribe, ya, ahora Uribe está acusado, lo van a llevar a la cárcel en Colombia. Les ha ido mal. O sea, y a mí me parece que hay un tema de renovación donde ella misma ha dicho, ¿no es cierto?, que no puede ser que una persona vaya por 3ª vez porque no hay nadie más. O sea, tú dices que ella en su fuero interno, mirándose al espejo y teniendo la posibilidad de postular a las Naciones Unidas y postular al gobierno de Chile, ¿tú crees que...? Ella no necesita ser candidato de nuevo. Yeah. Y yo te digo, el sistema político tampoco la necesita ella. O sea, tener un sustituto de ese tipo es un parche curita que puede resultar, se puede caer muy fácilmente. Ella puede perder. No está claro, para mí, no está para nada claro que la nueva izquierda vaya a votar por Michelle Bachelet. ¿La nueva izquierda te refieres al Frente Amplio? Claro, al Frente Amplio. O sea, una serie de, digamos, importante de la juventud de la nueva izquierda no va a votar por Michelle Bachelet. No va a votar Michelle porque ella simboliza todo lo que ellos quisieron no hacer. Y eso no lo dice nadie. Mira, una de las cosas más interesantes de la política chilena es lo que la gente no dice. Tú sabes que el 70% de los chilenos dicen que ellos no dicen lo que piensan de política. El chileno no te dice lo que piensa de política, vota. Por eso que nos hemos llevado tantas veces la palma en la frente, ¿no es cierto? Porque no nos cuentan las firmes. Por eso las encuestas se han equivocado tantas veces, porque tú te crees estos cuentos, ¿no es cierto?, que hacen unas preguntas que están más o menos tildadonas, ¿ah? Y te crees que el 70% de la callada quiere la pared amarilla. Y resulta que después pusiste la elección la pared amarilla y todo el mundo eligió la pared verde. ¿Me entiendes? Entonces, ojo, que... Ahora, ¿y cómo tú dentro de esa lógica que estás mencionando, de la idiosincrasia electoral que tiene Chile después de que tú lo has evaluado durante muchos años, ¿cómo se entiende, por ejemplo, vuelvo al fenómeno francés, donde en una primera vuelta de repente aparece muy potente Marine Le Pen y como que se generara una especie de activación de racionalidad política con concesión y con colaboración de quienes no estaban colaborando antes? O sea, pero tiene que ver con el sistema electoral. Ellos tienen un sistema uninominal. Sí. Tienen 577 distritos donde se elige una persona. Una persona, sí. En la segunda vuelta pueden ir hasta 3 o 4 candidatos. ¿Y qué es lo que pasaba? La extrema derecha llegó primero en más de 200 puntos, más de 200 escaños, ¿ya? Pero la izquierda fue lo suficientemente astuta de decir, bueno, dejemos todas las carreras en que podemos ganar, las dejamos binominales, es decir, uno de la extrema derecha y uno del lado nuestro. Entonces sacaron a los candidatos, el tercero y el cuarto, para que no se dispersara el voto, y el voto que había sacado la extrema derecha en ese escaño no era lo suficientemente grande como la suma de los otros. Y eso fue lo que produjo la derrota. Ahora, es una mezcla, ¿no es cierto?, muy extraña, porque estaban por un lado los macronistas que habían llegado segundo y por otra parte la izquierda. La izquierda tiene 4 pedazos allá. El Partido Comunista, el Partido Socialista. Los Verdes. Y Melechón. ¿No es cierto? Que entonces, claro, es una coalición bien heterogénea. Entonces ya, te cambio el tiro de país. Ya. Vámonos a Inglaterra. Vámonos a Inglaterra, porque que tiene un sistema electoral completamente distinto. Es entretenido ver estas cosas porque te demuestran que
una cosa que es bien interesante para aquellos que creen que las constituciones y la... No, claro, eso es lo que importa. Claro, no importan y que no importan mucho. para nada, si a mí no me da de comer la constitución, bueno, pero te hace, de hecho, te da de comer, pero te genera mecanismos que permiten que puedan darse las mayorías del país, incluso puedan combinarse con otros para generar determinadas situaciones. Nosotros no somos tan flexibles como eso. No. A ver, el sistema inglés es completamente distinto y lo que pasó en Inglaterra es de que el voto de los conservadores se partió en dos, ¿no es cierto? Por una parte los conservadores y por otra parte la extrema derecha. Y los laboristas salieron ganando. Fíjate que los laboristas sacaron más o menos la misma votación. Y ahí es donde está mi envidia, porque esto lo produjeron la misma noche de la elección unos cabros que están en segundo año. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos hacer nada con lo... Bueno, pero esa es mi queja. Los laboristas sacaron más o menos la misma votación que el año 19, salvo en Escocia, donde ganaron definitivamente. Entonces, con una cantidad de votos muy poco más grande, sacaron una mayoría gigante. ¿Por qué? Porque los otros se dividieron. Entonces, el Partido Conservador, que, mira, la gran diferencia del Partido Conservador de la época de la Thatcher, ¿ya? Ahora, es que en ese entonces el Partido Conservador estaba dominado por el pequeño empresario. Los papás de la Thatcher, que eran unos almaceneros, ¿ya? Tenían una pequeña negocio. Entonces, y ahora el Partido Conservador está liderado por el gran capital, que son los millonarios. Y es la primera vez en la historia de Inglaterra que el Partido Conservador está dominado por los grandes millonarios. Y esto significa el fracaso de esa posición adentro del Partido Conservador, que muy probablemente ahora va a volver a sus orígenes, que eran los pequeños empresarios, que eran los que formaban, ¿no es cierto?, el conservadurismo clásico inglés, ¿ya? Mientras que el Partido Laborista pasó exactamente lo contrario, o sea, de una izquierda más radical, en el caso del anterior líder, que por lo demás se fue y postuló como independiente, pasaron a tener, y eso otro análisis interesante que salió también la noche de la elección, pasaron a tener un voto mucho más de clase media. O sea, se corrieron de la extrema izquierda más hacia el centro. Y ahí es donde ganaron. Y ganaron de manera estrepitosa. O sea, en toda la historia del Partido Conservador, en 190 años, nunca habían sacado tan pocos votos como fue el 4 de julio. Entonces, tú dices, y lo fantástico es que este miércoles, cuando se produce la primera sesión del Parlamento, después de que juran todos los diputados, Sunak, el ministro derrotado saliente, hace un discurso, o sea, de otro planeta, con un nivel de civilización, de decencia, de elegancia. En decirle, le dijo básicamente a Starmer, le dijo, mire señor, lo felicito. Starmer, que es el próximo. Starmer, que es el que acaba de ganar, sí. Le dice, mire señor, yo lo felicito, usted es fantástico, usted ha ganado, nosotros hemos sido derrotados, pero tenga cuidado, porque yo estoy mirando. O sea, nosotros ahora pasamos a la oposición y es notable porque los tipos cambian de lugar. Físicamente se cambian de una parte de la cámara al otro pedazo de la cámara, físicamente. Y tú lo estás viendo en vivo y en directo. Y entonces le dice, pero la tarea nuestra ahora es ser oposición. Y tenga usted cuidado, señor, porque yo estoy mirando. Entonces, es una cuestión que tú dices, ese nivel de democracia nosotros no lo tenemos. Nosotros aquí nos dedicamos a los insultos, a las cortapisas, a las acusaciones constitucionales, a todas estas cosas que son palabras, no pasa nada, y no tenemos ese nivel de elegancia, de Última decencia. pregunta, Marta Lagos. Te quería preguntar un poco por lo mismo, pero ¿tú crees que el tema pendiente de la Constitución va a ser un tema político
O básicamente se van a poner todos de acuerdo en que durmamos durante un par de años y después despertamos y vemos qué hacemos. Yo creo que esta Constitución, fíjate, nos va a empezar a molestar de a poco. Hoy día salió el tema de lo, ¿no es cierto?, del derecho a voto de los extranjeros, y van a ir saliendo las cosas, ¿no es cierto?, que en realidad deberían estar solucionados. O sea, el tema del sistema político, esta ley que no pasa por el Parlamento, que es la ley de los 2 días, para votar en 2 días, que le han ido colgando cosas. Nosotros necesitamos una reforma del sistema político, ¿ya? Esta cuestión no tiene más análisis, o sea, ya topó fondo. Y si te seguís fragmentando, claro, al nivel que nos estamos evidente, o sea, si llegamos a la próxima presidencia con este sistema político, la próxima presidencia tampoco va a tener mayoría en el Parlamento. Entonces, con la lógica de que no hay que darle el triunfo al otro, vamos a estar en el año 2050 discutiendo la reforma de pensiones. Entonces, yo creo que eso no es aceptable, y antes de que eso suceda, va a haber una tremenda patada a la política, y la patada puede empezar en octubre, o sea, la primera patadita, ¿ya? Y la patada puede ir siendo más grande hasta que echen, como dijeron en la época, ¿no es cierto?, de Duhalde, que se vayan todos, ¿te fijas? Que en el fondo fue lo mismo que intentaron hacer los franceses. Es que si los que no eran de extrema derecha no se ponen de acuerdo, les dan la patada del siglo, habrían sacado pero una tremenda mayoría. Era cosa de mirar los escaños. Entonces, yo creo que primero nos falta análisis, nos falta tener la información correcta, falta que los que están tomando las decisiones tomen decisiones en base a hechos ciertos y no a tufo, ¿ya? O el análisis o la columna que escribió alguien, en que decirle que todos los extranjeros van a votar para un solo lado. ¿En qué país del mundo sucede eso? Entonces me parece que sí, yo creo que la Constitución nos va a empezar a molestar, nos va a empezar a entorpecer. O sea, no en vano estábamos tratando de hacer una nueva Constitución. Ahora, no supimos hacerlo, eso está evidente. Sí, nos farreamos 2 pero veces. Yo creo que la reforma política va a caer por sí sola. Mira, la reforma binominal se demoró 20 años, cayó por sí sola. Cuando la derecha se dio cuenta que no podían seguir, la aprobaron. Entonces, nosotros no podemos hacer las cosas cuando ya no se puede más. ¿Cuándo volvimos al voto obligatorio? Cuando resulta que votó el 30% de la gente y nos dimos cuenta que el 70% de la gente no votaba. Ahí, entonces, esa es la ley del semáforo. O sea, tú pones un semáforo cuando hay varios muertos en el cruce. El primer muerto no importa mucho, el segundo dice, sí, ya va a pasar. Y ya cuando llega el tercero y el cuarto muerto en un cruce, tú dices, oye, hay que poner un semáforo. Esa es la política chilena. O sea, claro, cuando ya la cuestión no resiste más análisis, sucede. Sí, eso es lo que en el ámbito comunicacional se le llama... y hay un libro extraordinario, yo lo he recomendado mucho, desgraciadamente está solamente en inglés, pero es fácil de entender porque el profesor Max Wasserman de Harvard es extraordinario en ese libro, que se llama Sorpresas Predecibles. Y es una historia de... qué interesante. Sí, y es una historia de cómo en distintas ocasiones se te dieron situaciones que estaba toda la información para entender lo que podía pasar y la gente no la vio porque la rutina es otra cosa, qué sé yo, te voy a poner un ejemplo, desde la cantidad de veces que se advirtió, por favor, pueden revisar los protocolos de aviación en Nueva York porque las Torres Gemelas pueden ir varias veces hasta que pasó. Y cuando pasó ya es tarde. Claro. ¿Me entiendes? Y eso se le llamaban sorpresas predecibles. Mira tú, qué interesante. Y es muy interesante. Y aquí nosotros lo acabamos de tener en otra cosa, Marta, que parecía casi ridícula. Nosotros postergamos los pagos de la electricidad en 2 gobiernos. En algún momento alguien iba a tener que decir, oye, estas cosas que venimos arrastrando de no sé cuánto tiempo, ¿en cuánto va ya? Claro. Porque vamos a tener que pagarlo en algún momento, $6.000 millones ya. Y no se vio.
hasta que cae el bloque. El muerto en claro, el cruce. El muerto en el cruce. muerto en el cruce que es. El muerto en el cruce. Entonces, yo creo que la Constitución tiene varios muertos anunciados en varios cruces y que nosotros los que lo estamos mirando como que no pasara nada. Entonces, ¿cuándo vamos a poner el semáforo? Bueno, Marta, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí en Con mucho gusto. Mirada.